Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por unirse a este webinar. Vamos a hablar un poco de herramientas y de procesos específicos que tienen que ver con la innovación. A ver, todos ustedes, o la mayoría de ustedes, son de la industria financiera y como ustedes saben, las tecnologías disruptivas, la demanda, la competencia, están atravesando, están impactando nuestra industria financiera. Y por eso, bueno, por eso es importante innovar, ¿sí? Todos los players lo están haciendo. Innovar, ¿pero para qué? Innovar para desarrollar, ¿sí? Y entregar valor de forma continua, ¿sí? En medio de la transformación. ¿Pero en la transformación de qué? De nuestras organizaciones. Esto es un tema muy relevante, muy importante, que nos está tocando en todos los procesos y por eso vamos a hablar de eso hoy. Bueno, nosotros en PMLA tratamos de ayudar a las personas y a las organizaciones a desarrollar su potencial y alcanzar su visión a través de la gestión de proyectos. Nos desarrollamos a través de 3 grandes líneas. Esas líneas son, bueno, la publicación de contenido, ¿sí? La capacitación, el entrenamiento en marcos fundamentales para que las empresas puedan realmente innovar, desarrollar y entregar valor en toda esta transformación que se debe atravesar. Y por supuesto, nosotros brindamos una ayuda, ¿no? Un acompañamiento, un coaching en la implementación. Brindamos servicios de PMO y servicios de Scrum Master. Nuestro propósito, entonces, como les mencionábamos anteriormente, es ayudar a las organizaciones. Entonces, por eso es fundamental no solamente darles el acompañamiento necesario a través de la capacitación, sino también a través de la implementación. ¿Quiénes son nuestros socios? Bueno, nosotros somos Registered Education Providers del PMI. Estamos asociados con CertiProf, con Agile Alliance y con VMEDU, ¿sí? Tenemos el agrado de trabajar con muchas organizaciones a lo largo de Latinoamérica, tenemos muchos clientes en toda Latinoamérica y por supuesto, una pata muy importante que es fundamental es que entregamos capacitaciones ejecutivas y las preparamos en conjunto también con muchos de los socios. Brindamos cursos ejecutivos en las universidades como puede ser la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología de Costa Rica, la Universidad de México, la Universidad Ducens de México, la Universidad Columbia del Paraguay, ¿sí? Entonces, PMLA, ¿dónde está? PMLA está en toda Latinoamérica, ¿sí? Nosotros capacitamos y entregamos valor en toda Latinoamérica. Tenemos presencia local en algunos de estos países, como por ejemplo Uruguay. Ya entenderán un poco mi acento, ¿no? Soy de Uruguay, tenemos presencia local en Uruguay, en Costa Rica, en Ecuador, en México, en Paraguay, en Perú. Bueno, ahora bien, solo para repasar, no quiero agobiarlos con un tema que ustedes ya saben y reciben a diario información y están viviendo en carne propia. Como ustedes saben, estamos en un mundo que se transforma, estamos en un mundo que está siendo atravesado por muchas tecnologías. A modo de ejemplo, tenemos el 5G, el chatbot, la vaca cognitiva, el blockchain, la ciberseguridad, el cloud computing. Todas estas tendencias, ustedes reciben información a diario y ven que realmente sus empresas, la industria financiera está realmente siendo afectada. Además de este cambio tecnológico que es realmente visible, nuestro negocio está cambiando, está cambiando y nosotros estamos cambiando la forma en que vemos ese negocio. Ese negocio que está siendo impulsado por la demanda o por la competencia. A ver, cuando digo demanda me refiero a que nuestros clientes, por ejemplo, quieren soluciones a medida, quieren soluciones que sean mucho más eficientes, más cercanas, más simples. Y del otro lado tenemos a la competencia, que ahora ya no es la competencia que conocemos. La competencia cambió, porque ahora aparece competencia desde el lado de la fintech, de las big tech. Entonces, realmente, el tema del que les voy a hablar hoy es importante. ¿Por qué? Porque queda claro que para que toda empresa sea sostenible, se tiene que innovar, tiene que desarrollar y, bueno, entregar valor, ¿sí? Y transformarse en ese proceso. Nosotros lo que estamos viendo en toda Latinoamérica, en las empresas que entregamos valor, en las empresas donde capacitamos e implementamos soluciones, es que en los clientes, ¿sí? necesitan cambiar, necesitan transformar las organizaciones. Porque de hecho,
todos los players, como les mencionaba, de la industria lo están haciendo. Entonces, para que sea sostenible la empresa, se tiene que innovar, ¿sí? Por otro lado, vemos lo que está pasando en el mundo, que hay un montón de técnicas y procedimientos, algunos nuevos, bueno, y otros que han ganado un poco de notoriedad, y hay un poco de confusión en este aspecto. ¿Cuál uso? ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál marco? ¿Cuál técnica y procedimiento es adecuada para la industria? Y hay un poquito de confusión, como les mencionaba, en ese aspecto. Entonces, en esencia, lo que vamos a ver hoy es cómo funcionan y para qué sirven algunos marcos fundamentales, ¿sí? En esta charla no vamos a poder cubrir todos los marcos que nos gustaría cubrir, pero bueno, elegimos 3, ¿sí? Que les van a permitir ofrecerles a ustedes un mapa que les sirva de orientación, ¿sí? ¿Y qué marcos elegimos? Elegimos Design Thinking, Scrum y Change Management. Design Thinking está sobre todo orientado a la parte de innovación. Scrum está orientado al desarrollo del producto y Change Management en la transformación de la organización. Ahora bien, en este contexto vamos a ver lo que importa, ¿no es cierto? Entonces, cómo funcionan y cómo se interrelacionan estos 3 marcos. En el caso de que ustedes requieran información adicional de cualquiera de estos 3 marcos, se comunican con Gustavo Romay y bueno, él nos hace llegar todas sus consultas, ¿sí? Vamos a pasar ahora al marco que hemos elegido para presentarles a ustedes, que es Design Thinking en lo que respecta a innovación. Permítanme unos segundos, solo unos segundos, para aclarar unos términos que vemos que a veces se prestan a confusión. La diferencia entre invento e innovación, ¿sí? Entonces permítanme 2 minutitos para aclarar estos términos. Cuando hablamos de invento, estamos hablando de la creación de una cosa nueva que antes no existía, ¿sí? Eso es un invento, ¿vale? Cuando estamos hablando de innovación, estamos hablando de introducir novedades para agregarle valor a la compañía, novedades a un proceso, novedades a un producto, ¿sí? Y que van a mejorar su posicionamiento en el mercado, ¿sí? Se van a adaptar en ese entorno tan cambiante. Por ejemplo, a ver, en la industria financiera, los procesos de onboarding cada vez más son self-service, los datos se autocompletan, son más seguros, ¿sí? Se implementan novedades en ese proceso, como puede ser el escaneo de la cara de la persona, el escaneo del documento, ¿sí? La foto del cliente, ¿sí? Eso es innovación, porque le estamos adicionando o agregando alguna novedad, ¿sí? Esa es la diferencia entre invento e innovación. Y esa innovación sumada a todas las cosas que nos pegan directamente a la banca, ¿sí? Porque la innovación está realmente siendo atravesada por una disrupción digital, todas las mezclas de las tendencias que hemos comentado anteriormente que posibilitan los cambios, ¿sí? Posibilitan los cambios que a su vez destruyen y van cambiando cada vez más la industria financiera. Esas fuerzas transformadoras entonces van a cambiar la forma y el modelo de negocio, como mencionábamos anteriormente, ¿sí? Van a impulsar una innovación en productos y servicios. ¿Por qué les menciono esto? Porque la innovación no es algo que las empresas realmente requieran de Albert Einstein para realizarlo. Nosotros lo que le vamos a presentar acá es un proceso sistemático para realizar esa innovación. Por eso estamos trayendo aquí a colación el Design Thinking, ¿sí? Comencemos entonces con el primer marco que está dando buenos resultados, Design Thinking, que es un proceso sistemático, ¿sí? Para desarrollar la innovación, ¿vale? En casi todas las organizaciones los proyectos de innovación se trabajan de forma convergente, o sea, se tratan o se estiman las medidas de innovación de la misma forma, entonces van a llegar siempre a la misma solución. En otras empresas, por ejemplo, se piensa que la innovación son procesos, bueno, son procesos muy volados, muy creativos, y al final no llegan a nada, porque son procesos muy divergentes. Design Thinking consta de 5 fases. 5 fases que combinan procesos convergentes y divergentes para llegar realmente a una solución, ¿sí? Focalizado siempre en el cliente, porque la primera parte de estas fases es empatizar con el cliente, ¿sí? No solamente ponernos el zapato del cliente, sino caminar con esos zapatos un par de kilómetros, ¿sí?
porque todo este diseño, este prototipado que vamos a realizar de la solución va a estar centrado en el cliente. Como yo les mencionaba, el Design Thinking es un proceso sistemático para innovar. ¿Qué quiere decir? Es un proceso sistemático para adicionar novedades a un proceso ya existente, ¿sí? O un producto nuevo. Entonces, el Design Thinking es una combinación, entonces, de procesos divergentes y convergentes. Lo divergente es la empatía, lo divergente es conocer al cliente, es abrirnos y entender sus necesidades, para luego definir dónde vamos a converger, ¿sí?, en una definición del problema, en entender lo que realmente quiere ese cliente, ¿sí? Para luego idear, dejar volar la imaginación de las personas que trabajan en los equipos de innovación, y luego prototipar. ¿A qué me refiero con prototipar? Sí, tener una solución tangible, porque prototipar es mucho más fácil ver, es mucho más fácil que contar o que explicar, ¿no es cierto? El prototipado es fundamental en los procesos de innovación porque nos permite interactuar con la idea y ahí poder hacerles ajustes, ¿sí? Y poder evaluarlo con el cliente de forma adecuada. Las claves del Design Thinking son la empatía, ¿sí? Como mencionaba anteriormente, el valor que se le da al proceso mental, a todas estas fases, el optimismo, las observaciones y la interpretación del entorno. Este marco es iterativo, ¿sí? Nos damos permiso a iterar en todas las fases, en el caso de que este prototipo no se adapte a las necesidades del cliente, ¿sí? Es importante entender que en Design Thinking se pone a las personas en el centro de la experiencia del producto o el servicio que estemos desarrollando, ¿sí? Y es lo más importante del proceso, ¿sí? Entonces, Design Thinking los va a ayudar de forma sistemática a desarrollar la innovación. Si en Design Thinking entonces exploramos correctamente el problema, ¿sí?, porque entendemos al usuario y exploramos correctamente el problema, en Scrum deberíamos construir el producto correcto, desarrollarlo, ¿sí?, basándonos en el prototipo ese que diseñamos en Design Thinking. Scrum es un marco de trabajo simple, bueno, que ustedes ya lo deben de conocer, es un proceso simple, con equipos autogestionados, para lograr desarrollar productos muy complejos, ¿sí? Scrum es simple, vamos a ver. Lo difícil a veces es su implementación dentro de la organización. Muchos clientes nos preguntan, he hecho todos los cursos, conozco el marco Scrum, pero me cuesta muchísimo implementarlo en la organización. Sí, Scrum es simple. Lo difícil de Scrum es su implementación y por eso nosotros acompañamos con servicios de Scrum Master a todas las organizaciones para que la implementación sea efectiva. Vamos a ver un pequeño resumen del marco, ¿sí? Es importante mencionar acá que Scrum es un marco colaborativo, ¿sí? No se debe tener un enfoque mecánico de estos procesos, ¿sí? Es un marco colaborativo, seguramente, como yo les mencionaba antes, ustedes ya lo utilizan. Vamos a repasar un poco por arriba los principales pasos, ¿sí? Por ejemplo, algunos problemas que hemos visto en muchas organizaciones, que en lugar de historias de usuario, ¿sí?, que se utilizan para el backlog del producto, están contaminadas por ideas técnicas, ¿sí? Hay muchas definiciones técnicas de los equipos, entonces las historias de usuario, las historias esas que le sacamos jugo, esas historias de usuarios, como por ejemplo, yo como cliente del banco, por ejemplo, ¿no? Yo como cliente del banco necesito pagar la cuota de la hipoteca a través del celular. Esa es una buena historia de usuario, ¿sí? Lo que pasa es que a veces nuestros clientes nos dicen que en vez de redactar una buena historia de usuario, bueno, redactan funcionalidades técnicas. Entonces, allí es donde es la importancia del marco, donde realmente se agrega valor en Scrum, ¿sí? Ir siguiendo los pasos para poder agregarle valor al proceso, ¿sí?, de desarrollo. Una historia de usuario redactada correctamente, entonces, nos va a ayudar a focalizarnos en el cliente, ¿sí? Porque se acuerdan que lo prototipamos pensando en el cliente. Ahora vamos a desarrollar ese producto pensando en el cliente. Entonces, si nosotros redactamos una buena historia de usuario, vamos a focalizarnos, el famoso Customer Centricity, ¿sí? Y esa historia de usuario la vamos a acumular en un paquete que llamamos Product Backlog. A ver, el Product Backlog no es ni más ni menos que es la representación del alcance, ¿no? Eso es lo que tenemos entendido antes en otros proyectos, los proyectos quizás predictivos,
que nosotros representábamos el alcance, pero como un alcance físico. Ahora ese alcance es móvil y vemos que en las organizaciones a veces se dificulta el entendimiento de la naturaleza dinámica del mismo, ¿no es cierto? Entonces allí también los acompañamos para que puedan realmente organizar ese product backlog. ¿Para qué? ¿Qué dificultad tienen nuestros clientes a veces? Bueno, ¿cómo agrupamos esas historias de usuario? ¿Sí? ¿Cómo agrupamos ese backlog para identificar lo que incluimos en cada sprint? ¿Sí? ¿Cómo tenemos el paquete de historias de usuario que van a producir el mínimo producto viable? Lo primero que vamos a poder sacar al mercado. ¿Sí? Entonces, esas son cosas que realmente vemos que aportan a el desarrollo del producto y que nosotros acompañamos en ese camino, ¿sí? Lo fundamental de todo esto cuando planificamos el sprint es el propósito, ¿sí? Del mismo. Son estas cosas que al fin y al cabo van a dar valor a todo este marco. Y hemos aprendido con todos nuestros clientes que son todas estas cosas que al fin y al cabo hacen la diferencia entre implementar o no implementar este marco de trabajo, ¿sí? Otra cosa fundamental es que una vez pasados todos los sprints, que pueden ser de 1, 2, 3, 4 semanas, y obtenemos ese producto del sprint, es revisarlo. Sale mucho más económico revisar los trabajos con antelación y no al final del proyecto. Eso da muchas ganancias. Imagínense si revisásemos el proyecto, si realizásemos la retrospectiva, ¿sí? Al final del proyecto. Saldría muy costoso. Nosotros desde PMLA podemos ejercer como un acelerador en la implementación de Scrum y en todos sus proyectos, ¿sí? Como les mencionaba anteriormente, trabajamos en 3 grandes líneas y brindamos servicios de Scrum Master en este marco. Y si con Scrum construimos el producto correcto, porque se acuerdan que con Design Thinking nosotros prototipamos poniendo al cliente en el centro. Nosotros con Scrum desarrollamos poniendo al cliente en el centro. Y si con Scrum construimos entonces ese producto correcto, nosotros debemos implementar el cambio y transformar la organización, ¿sí? Porque todo gira al fin y al cabo alrededor de la persona. Todos somos, en última instancia, los receptores del cambio, ¿sí? Estas tres grandes líneas están centradas en la persona. Como yo les decía, todos somos los receptores del cambio. En base a lo que se conoce y a todas las lecturas que existen por ahí, para darles más o menos un número, 3 de 4 intentos de transformación fallan, ¿sí? Cuanto más digital sea el intento de cambiar, más aumenta el porcentaje de fracaso. En un curso que nosotros brindamos, que se llama Liderar el Cambio Organizacional en un Mundo Ágil, presentamos técnicas y herramientas, como por ejemplo las 8 fases planteadas por Kotter. Kotter lo que plantea es que hay que realmente movilizar el sentido de urgencia en la organización. Este punto es sin duda el más importante, ¿no es cierto? No se debe iniciar el cambio solamente porque nosotros pensamos que es importante, ¿sí? O porque nosotros pensamos que vale la pena cambiar, sino que debemos ver las ventajas de cambiar, sino también ver el impacto de no hacerlo. ¿Qué ocurre si no cambiamos? ¿Sí? Entonces tenemos que tener ese sentido de urgencia. Vamos a ver, ¿qué es lo que nos está pasando ahora? El coronavirus. Imagínense el año pasado nosotros estábamos hablando de implementar un plan de urgencia, o plan de acción, o plan de emergencia, y las personas, las organizaciones, realmente no era que estaban reticentes, pero no lo ponían como una prioridad, ¿sí? ¿Pero qué pasó? Se asomó el coronavirus y de pronto todas las organizaciones lo ven como una urgencia, lo ven como algo que realmente debemos establecer en la organización. Nosotros desde PMLA trabajamos muchísimo en este aspecto, en establecer el sentido de urgencia, porque es lo que va a movilizar el cambio, ¿sí? Pero además necesitamos identificar líderes que van a compartir esa visión. Nosotros tenemos que crear una coalición que lidere el cambio, ¿sí? Este paso también es importantísimo, porque después nos va a ayudar a desarrollar la visión y la estrategia.
porque tenemos que crear una visión fácil de transmitir y evangelizarla en la organización, ¿sí? Y además, desde el liderazgo, tenemos que comunicar y predicar con el ejemplo, ¿sí? A veces no comunicamos la visión, ¿sí? A veces o la comunicamos de una forma deficiente, o a veces no la bajamos a todos los equipos, y bueno, y esto no tiene sentido, ¿sí? Esto tiene que bajar y permear en toda la organización. El paso número 5 que menciona Kotter es empoderar a una amplia base de acción. Vamos a ver, tenemos que recompensar a los que impactan el cambio, pero tenemos que empoderar a todos esos colegas, colaboradores, porque si no hacemos ese empoderamiento, la propia estructura de la organización va a impedir que se implementen cambios. Entonces tenemos que darle el poder para que puedan accionar sobre ese cambio, ¿sí? Y tenemos que generar quick wins, lo que se llama, los logros de corto plazo, ¿sí? ¿Para qué? Pero bueno, para que tengamos fe, para que se genere fe en esa visión, ¿vale? Lo que dice Kotter, que una vez que se generen quick wins, hay que consolidar esos logros, ¿sí? Tenemos que construir sobre el cambio, ¿vale? Tenemos que tener siempre sentido de urgencia. Entonces no tenemos, lo que hemos visto en algunas compañías, en algunas organizaciones, que la primera fase funciona fantástico. Se genera un sentido de urgencia, se pasan todos los pasos de Kotter, pero con el primer quick win como que se pierde fuerza. ¿Por qué? Porque se celebra, ¿sí? Se celebra con bombos y platillos antes de tiempo. Celebrar, sí, pero tener nuevamente sentido de urgencia, porque si no hay recidiva, ¿sí? Y después tenemos que volver a empezar y anticiparnos al futuro. Son todos estos pasos que nos van a ayudar entonces a transformar la organización. Kotter se centra como una unidad de medida en la organización. Otra técnica para liderar el cambio es el modelo ADKAR, que tiene un enfoque un poco más holístico y en vez de utilizar la unidad de medida de la organización, utiliza la unidad de medida de la persona. ¿Ah? Lo que hay que entender es que cualquiera de estos dos modelos trabajan en paralelo, ¿sí? Podemos utilizar uno u otro o los dos en paralelo. Este proceso de ADKAR se basa en 5 acrónimos. Que lo primero que nosotros tenemos que generar es awareness, conciencia, ¿sí? Es importante, el primer paso es comunicar de forma efectiva lo que queremos cambiar. Pero eso no es suficiente. Comunicar solamente no es suficiente. ¿Por qué? Porque las personas, además de saber que se va a procesar un cambio, tienen que querer cambiar, ¿sí? Tienen que querer formar parte de dicho proceso y lo deben apoyar. Y nadie aprende algo nuevo que no se desea. Y la habilidad se aprende haciendo. Entonces, por eso, el próximo eslabón es el conocimiento, el knowledge, ¿sí? Que se debe facilitar para garantizar ese cambio. Y además, todo como les mencionaba anteriormente, nosotros vamos a ir haciendo, aprendiendo y vamos a ir aprendiendo haciendo. Entonces vamos a entregar de alguna forma ese conocimiento de todas las habilidades que se deberán desarrollar. Esto no se va a lograr de un día para otro, ¿sí? Entonces el último punto es el refuerzo de ese cambio para que sea sostenible en el tiempo, ¿sí? No debemos soltar los remos, nos damos cuenta que esto es un proceso muy complejo en las organizaciones, ¿sí? Quizás hemos atravesado por todos los pasos del diseño, del prototipado, del desarrollo del producto, y bueno, ahora nosotros vamos a impactar y a transformarnos dentro de la organización, y a veces es lo que más nos cuesta. Todos los procesos de cambios en la organización y cambios en las personas son los procesos que a veces nos cuestan más. Por eso todo este conjunto de marcos que les presenté hoy están basados en la persona, ¿sí? No debemos soltar los remos en los procesos de cambio, debemos acompañar a todos los colaboradores y a la organización en este proceso. ¿Por qué? Porque de eso depende la sostenibilidad de la organización, ¿sí? Esperemos que la descripción de todos estos marcos los ayude a ustedes para tener una idea de los procesos o de los marcos que nosotros podemos tener para poder innovar
para poder desarrollar, entregar valor en medio de la transformación. Les doy un agradecimiento enorme, y bueno, si necesitan contactarnos, por supuesto, se pueden contactar a través de Bantotal, del señor Romay, y bueno, quedo abierta en el caso de que ustedes tengan alguna pregunta. Muchas gracias, Natalia. Vamos a compartir con ustedes una encuesta y comenzamos a hacer las preguntas. Por favor, quien tenga preguntas, hágalo a través de la opción de preguntas y respuestas que presenta Zoom. A ver, los procesos de mejora continua se pueden tomar, por ejemplo, viendo al proceso, ¿sí? Como hablábamos al principio, ¿no? Como el primer producto o servicio a la que le debemos aplicar una novedad, ¿vale? Entonces, de forma sistemática, vamos a atravesar esas 5 fases, ¿sí? Donde vamos a analizar y empatizar, ¿sí? Con las áreas involucradas en ese proceso, ¿sí? Y después analizar la definición del problema, pasar a través de una fase de ideación, de prototipado y de evaluación. Se toma realmente los procesos de mejora continua como adicionar o agregar una novedad al proceso en sí que está impactando a esas personas. Lo importante es elegir a los representantes de los sectores de forma adecuada, ¿sí? Para que se sientan representados en el proceso. Bueno, hay muchos procesos, por ejemplo, que utilizan ciclos de mejora. Hay, por ejemplo, si se mencionan 3 o 4 ciclos al año, los podemos ver como mini proyectitos, mini proyectos. Y cada proyecto lo podemos tratar como un ciclo Scrum, ¿sí? Como un proyecto Scrum, ¿sí? Entonces, a partir de ahí lo vamos a trabajar con un MVP, lo vamos a trabajar con un backlog, lo vamos a trabajar con daily meetings, ¿sí? Vamos a seguir todo el marco Scrum para ese mini proyecto en los procesos operativos de la organización. Bueno, como les mencionaba anteriormente, el marco Scrum es sencillo, es muy sencillo, ¿sí? Si uno ve realmente y si uno participa en capacitaciones, que los invito porque realmente son muy dinámicas, se aprenden muchas técnicas y herramientas, el marco Scrum es muy sencillo. Pero lo más difícil es el cambio organizacional para poder traer Scrum a la organización. Entonces, lo que recomiendo siempre es acompañar un cambio organizacional para poder realmente evaluar el cambio estructural dentro de la organización. Acuérdense que Scrum trabaja sobre equipos autogestionados, ¿sí? Entonces nosotros ahí tenemos un cambio organizacional en la estructura de nuestros equipos, ¿sí? Esa forma de ver el liderazgo cambió, ¿sí? Porque los equipos se autogestionan, entonces es un cambio, es un impacto muy grande en la organización, ¿sí? Ahí hay que acompañarlo por un marco de change management. A ver, lo importante es que se esté hablando del tema, ¿no? Eso es importante. Claro, la organización se dio cuenta de que tiene que cambiar su liderazgo. Pero ahí hay algo que quizás me hace un poquito de ruido. Es que quizás los webinars se hacen a las 8 de la noche. Entonces me da la sensación de que en esta organización tenemos todas las tareas operativas, ¿sí? No sé, normalmente desde las 9 hasta las 5 de la tarde es la hora operativa de una empresa, ¿no? Y a las 8 de la noche es, bueno, actividades extra, voy al club, voy a jugar con mis amigos, al fútbol, y bueno, y si tengo tiempo participo de un webinar. Si nosotros queremos realmente cambiar, tenemos que ver que también el cambio en la conciencia, el cambio en las prácticas, es parte fundamental de la organización. Y eso lo tenemos que
tenemos que bajarlo a la organización con el ejemplo. ¿Vieron cuando yo les estaba mostrando las escalones de Kotter? ¿Sí? No solamente tenemos que comunicar la visión, sino que liderar con el ejemplo. Quizás en esta organización puede haberse dado un sentido de urgencia, quizás están intentando cambiar, pero no lo están haciendo con el ejemplo, porque están dejando quizás ciertos contenidos o ciertas actividades de liderazgo en un horario que no es operativo. Entonces, la organización tiene que poner como en el centro, ¿sí? Tiene que poner en el centro el foco en el cambio que quiere realizar, ¿sí? Y bueno, revisar si realmente se generó el sentido de urgencia, revisar si se tiene entonces una buena coalición para el cambio, ¿sí? Y todos los pasos que mencioné anteriormente de Kotter. Les agradezco a todos mucho la participación. Muchas gracias, Natacha. Muchas gracias, PMLA. Bueno, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día.